Buenas tardes. Vamos a empezar con la continuación del ciclo Historia, Documentos y Sociedad, que viene analizando el año 1968 en su conjunto y distintos aspectos de la sociedad española. Muchos de ustedes han sido asiduos a este ciclo y ya lo conocen. A aquellos que vienen por primera vez, la intención que ha tenido y tiene la Universidad de Málaga y el Archivo Histórico Provincial de Málaga, Consejería de Cultura, es que se pusieran de manifiesto a través de intelectuales, profesionales de distintas especialidades, un análisis, siempre casi lo hemos hecho como un coloquio, un debate, como la mesa de hoy. Hoy, con independencia de cómo los coordinadores de este debate lo quieran orientar y el profesor Santos Juliá quiera responder a sus cuestiones, trataríamos profundamente esos cambios políticos muy relacionados hoy con la universidad, digo con el tema de hoy, y con algunas instituciones de distinto carácter cultural, incluso asociaciones de vecinos y, bueno, un mundo que fue importante en la transición. Yo tengo que agradecer, como siempre, a la Universidad de Málaga, primero que nos acoja en este magnífico auditorio, a la profesora María José de la Torre, que es la base de todo este desarrollo, y a su magnífico equipo que tenemos allí siempre pendiente de todos nosotros. Sin más, voy a presentar, aunque son suficientemente conocidos, a dos profesores de la Universidad de Málaga, que coordinarán esta mesa. La profesora Lucía Prieto Borrero, doctora en Historia por la Universidad de Málaga, profesora titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea también de esta universidad. Ha sido y es y lleva distintos programas de doctorado, cursos de expertos, casi todos ellos orientados en la historia contemporánea, la historia de género, la igualdad, en un debate que han abierto distintas profesoras de la Universidad de Málaga en esta dirección. Desde luego ha desarrollado y desarrolla una intensa actividad investigadora y es asidua en diversos archivos, entre ellos el Archivo Histórico Provincial de Málaga, que me cabe el honor de dirigir y que bien la conocemos en nuestra sala de consulta. Este trabajo de investigación ha propiciado un extenso elenco de publicaciones sobre diversos temas, básicamente la Segunda República, la Guerra Civil, la posguerra y, como he dicho antes, muchos de ellos orientados a conocer la situación y el papel de las mujeres. Ha sido profesora invitada en diversas instituciones fuera de España. El profesor Fernando Arcas Cubero es igualmente doctor en Historia por esta Universidad de Málaga, igualmente profesor titular de Historia Moderna y Contemporánea. También ha sido profesor invitado en diversas universidades y centros fuera de España, y sus trabajos de investigación se han centrado en la historia política y social del republicanismo, los intelectuales, el articulismo político, desde finales del siglo XIX hasta finales del XX prácticamente, entre otros temas. Ello también le ha permitido contar con numerosas publicaciones, tanto monografías como artículos. Es un buen conocedor de todo tipo de fuentes documentales, y eso también lo puedo constatar por la parte que me corresponde. Y también es alguien que maneja muy bien la recopilación, tratamiento y uso de las fuentes orales, algo que no es fácil, aunque pueda parecer que es solamente grabar a alguien que habla. Es destacable su trabajo, que codirigió además él, la publicación, yo estuve allí, una historia oral de la Guerra Civil y el franquismo en la provincia de Málaga, que ya cuenta con 2 ediciones, y no sé si la tercera irá de camino. Ha organizado
Ha organizado seminarios, coloquios y exposiciones. Y también yo puedo dar cuenta de ello porque altruistamente ha sido comisario, por ejemplo, de la exposición itinerante que el Archivo Histórico Provincial de Málaga organizó sobre el éxodo de la carretera de Almería y que hemos recorrido muchas localidades y nunca ha dicho que no en esa labor docente que le caracteriza. Y además ha tenido tiempo para ser vicepresidente del Ateneo de Málaga, vicepresidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, fue delegado de Cultura de la Junta de Andalucía y a mí me gusta siempre decir, porque esto se olvida, pero como se olvida recurrimos a los documentos, gracias al profesor Fernando Arcas, el Archivo Histórico Provincial de Málaga tiene la sede que hoy tiene y el Museo Picasso de Málaga también está en esta ciudad. Sin más, cuando queráis. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Esther, por tu presentación. Es un placer para mí pues, dar la bienvenida a Santo Juliá, que ha venido ya muchas veces y en muchas ocasiones y muy recientemente a Málaga, y de poder compartir con él y con mi compañera Lucía Prieto esta mesa y dialogar y poder charlar con él sobre los intelectuales de los años 60, ¿no? Gracias también al vicerrectorado, a la vicerrectora María José de la Torre y a Esther Cruces, que organizadoras de este ciclo. Y bueno, pues siguiendo un poco la pauta de los actos que ya nos han precedido, pues trataremos de hacer, mi compañera Lucía Prieto y yo, o plantearle a Santo Juliá algunas cuestiones sobre las que él nos puede hablar, que es lo importante de esta noche, es escucharle, evidentemente, ¿no? Santo Juliá es un maestro para todos los historiadores españoles de mi generación y de las siguientes, ¿no? Así como para los lectores de historia contemporánea española en general, ¿no? Uno de nuestros intelectuales de referencia que han reflexionado de manera crítica sobre el pasado reciente como parte esencial de la cultura cívica de la España democrática. Como ha escrito Juan Pablo Fusi, sus libros, sus artículos e intervenciones en los medios de comunicación corren paralelos al proceso mismo de la transición democrática y forman parte, por tanto, de ella, ¿no? Y como no todos los maestros de esa generación, algunos sí, evidentemente, sus libros dan sentido al pasado e iluminan el presente. Libros, artículos, ensayos, la obra de Santo Juliá es esencial para los grandes temas de la España contemporánea, a la que ha dedicado trabajos de síntesis y estudios monográficos sobre la Segunda República, la política y la sociedad en el siglo XX, la historia del Partido Socialista, de la izquierda, del PSOE también, el Frente Popular, la historia de los intelectuales y de sus manifiestos, la biografía y, en especial, sus trabajos sobre Manuel Azaña y la edición de sus obras completas, o muchos textos, ¿no?, de la izquierda española o del mundo intelectual que ha editado, por ejemplo, la para mí también modélica introducción biográfica de una de las más honestas visiones de la guerra civil, descrita desde uno de los bandos, Guerra y vicisitudes de los españoles, de Julián Zugazagoitia, las víctimas de la represión en la guerra civil. Todo eso se multiplica gracias a su presencia, como hoy aquí, en los principales foros y encuentros académicos o culturales, en los medios de comunicación, donde podemos leerle en el diario El País, que todo eso es lo más parecido a las redes por las cuales un intelectual, en este caso un historiador, puede contribuir a que los profesores o los ciudadanos en general puedan pensar mejor con la aportación de la historia, ¿no? Y nada más, ya para comenzar a escucharle, que es lo que nos interesa a todos, quizá pues la primera pregunta que le plantearíamos a Santo Juliá sobre esa coyuntura, ¿no?, de los años 60, desde la historia, ¿cuál es la participación, qué función tienen o tuvieron los historiadores en ese contexto, en esa coyuntura de la transición democrática? ¿Qué aporta la historia y los historiadores en esos momentos, ¿no?
Bueno, antes de nada me sumo a la gratitud que ha expresado Fernando, a María José, a vosotros dos. Me siento aquí como en casa, absolutamente, y a todos ustedes por estar aquí para participar en esta conversación. Vamos a ver, la cuestión que planteas daría casi para la conferencia y no mantener más conversación ya, pero bueno, por introducir el asunto. Yo creo que hay un momento clave en la historia de la percepción del pasado que es un poco antes de los años 60, que es en el año 56. Que se manifiesta claramente en la universidad. No hay, digamos, en ese momento historiadores destacados. Sí hay uno, sí, está Jaume Vicens Vives, en el que en el año 56 es la primera rebelión de los estudiantes, que ha habido algunas manifestaciones de estudiantes monárquicos ya en los años 40, enfrentándose con estudiantes de Falange, en la Universidad de Sevilla, por ejemplo, en Madrid. Pero la primera rebelión universitaria que se extiende después, se inicia en el 56 y se extenderá en el 57, es la que tiene lugar en febrero y ahí aparece claramente, sin que haya precedentes que lo hubieran ido, bueno, macerando, como construyendo ese nuevo discurso, una percepción sobre el pasado que fundamenta, en la que pretenden fundamentar su rebelión en el presente, ¿no? Para decirlo muy sintéticamente, es la primera vez que en un manifiesto aparece un sujeto que se presenta como nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos. Es decir, los vencedores y los vencidos habían sido escindidos, separados claramente por la guerra civil, por las políticas que se desarrollaron desde la guerra civil, de manera que los vencidos no tenían derechos de ciudadanía, por decirlo así, no eran españoles, eran la anti-España, eran calificados como los enemigos de España, mientras que los vencedores representaban a España, etc., y no podía haber una contaminación que viniera por el contacto entre unos y otros. Entonces, de pronto, hay un manifiesto en el que se dice que nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos. Esto ya es la afirmación de una presencia nueva que lo que pretende es, digamos, superar esa escisión que se había provocado por la guerra civil y por los primeros años de la dictadura, y poner en su lugar a este nuevo sujeto que mira atrás y dice luego, y esta sería la segunda frase, la guerra civil fue una inútil matanza fratricida. Es decir, teniendo en cuenta que se trata de una generación, son algo mayores que yo mismo, vamos, es gente nacida en torno, digamos, 1932, 1939. Que esta gente hayan podido presentarse en público como con la herencia que tenían, ¿no?, de la guerra como cruzada, como guerra santa, como salvación de España, como creadora de mártires y de héroes, etcétera, que de pronto en un manifiesto la llamen inútil matanza fratricida, significa que hay otra mirada hacia atrás. Esa mirada hacia atrás tiene en un manifiesto que escribe Jaume Vicens Vives y que firman
otra serie de intelectuales, y, bueno, apoyan. Tiene una primera afirmación que a mí siempre me ha llamado la atención, porque es Vicens el que lo escribe. La guerra ha acabat. Es un manifiesto en catalán. La guerra ha acabat. La guerra ha terminado. 1956. Esa guerra ha terminado quiere decir que no vamos en el futuro a ser herederos de su legado, que nos separamos de ese legado. Y ahí empieza entonces, creo yo, una reflexión nueva sobre el pasado que va a tener, naturalmente, su importancia en la nueva historiografía, que yo pondría como un momento, digamos, es un poco posterior, pero ya en los años 60, que tiene su primera manifestación pública en los coloquios que Manuel Tuñón de Lara va a empezar a organizar en Pau. Manuel Tuñón de Lara había sido un miembro de las Juventudes Comunistas, había tenido una intervención en la guerra, era mayor que nosotros, claro. Estaba exiliado en Francia y había había desembocado su carrera en la Universidad de Pau. Y ahí es donde él empieza a convocar a la nueva generación, a gente de mi generación, empieza a convocarla a unos encuentros en los que se pasa revista a la historia desde un fundamento que ya está libre de esa herencia del pasado, ¿no? Son los coloquios de Pau, donde se pasa revista a la Restauración, a la República y al régimen de Franco. Yo recuerdo haber asistido al último coloquio de Pau en el año 1974, es decir, el año antes de la muerte de Franco, y haber vivido esa experiencia de gente, bueno, en torno a 30 años, gente que ha terminado ya sus carreras como historiadores, han salido de la universidad, están empezando muchos de ellos a escribir, algunos ya son autores de libros, en los que te podías debatir no con la pretensión de que lo que debatieras lo pusieras al servicio de una determinada política del momento, ¿no? Sino a debatir por ansias de conocer. Yo definiría a esa generación como una generación, la que empieza a escribir historia en los años 60, como una generación que no tenía maestros en el pasado, que no es heredera, que fue cortada violentamente de una tradición cuyos, de esta generación me refiero, ¿no? Los puntos de referencia no eran internos a nuestra historia, fuimos cortados violentamente de una tradición con la que no hubo el diálogo que suele haber entre generaciones y que estaba entonces determinada, digamos, por un afán, por una necesidad de conocer. Esa necesidad de conocer quedó plasmada en su obra, que es una obra que no se pone a ningún otro servicio de ninguna causa política que no sea la de conocer lo que pasó como un elemento
necesario para que una ciudadanía a la que le habían sido arrebatados sus derechos empezara, por lo menos, a dotarse de eso sin lo que una sociedad humana no existe, sin pasado. Sin pasado, es decir, que fue la primera generación que va a construir un pasado a partir de la investigación historiográfica. Así definiría yo el clima que dominó a esta nueva generación. Los mayores estaban en otra historia, pero en fin, no quiero tampoco... Los mayores estaban en otra historia, los mayores estaban en la historia del fracaso. Es decir, lo que nosotros podíamos leer de los mayores, de nuestra generación, de un Nadal, por ejemplo, es que España era un fracaso. Había fracasado la revolución industrial, había fracasado la revolución burguesa, había fracasado la democracia. El relato, digamos, no había tales relatos entonces, el relato es una cosa, ya se sabe que es actual, moderna, pero en fin, la narración que nosotros heredamos fue la narración del fracaso. Y de eso era necesario liberarse, es decir, era necesario cambiar las lentes, ¿no? ¿Qué más fracaso de una sociedad que una guerra? Cierto, cierto. Una guerra es el fracaso rotundo de la convivencia de una sociedad, el más dramático, el más terrible, porque matas a tu vecino o a tu hermano. Y entonces la guerra ha acabado, quería decir también que la historia de España como fracaso queda ahí, pero no me va a determinar mi mirada. ¿Vale? Esa creo que es la posición que adoptamos. Entonces, bueno, por añadir algo más a esto, es la época del compromiso intelectual y cuál habría sido el compromiso de los historiadores. Creo que el compromiso de los historiadores, claro, hay una cuestión, bueno, la historia del compromiso en general del intelectual viene de antes, es el engagement de los franceses, el intelectual típicamente comprometido, engagé, es el intelectual del periodo de entreguerras, a partir de los años 30 aproximadamente, es cuando se empieza el intelectual empieza a definir su compromiso en términos políticos. Hay una estupenda encuesta que hace la Gaceta Literaria a los intelectuales que eran jóvenes en 1930, en la que cada uno expresa en términos políticos su compromiso, ¿no? Es decir, yo estoy por la República, yo estoy por tal, yo estoy por la Revolución, yo estoy por España o la nación española, etc. Y le preguntan a Francisco Ayala también. Entonces Francisco Ayala, que ha sido, digamos, una especie de demócrata estructural, es decir, que es un demócrata de nacimiento, digamos, ¿no? No que haya llegado a la democracia como han llegado o hemos llegado otros muchos, sino que era un tipo con una complexión democrática interna. Le decía, yo estoy... porque la pregunta era tú y tu obra, ¿no? Tú y tu obra. Dice, pero mi obra no tiene nada que ver con mi compromiso político. Mi obra tiene que ver con la creación artística, con la literatura, con tal, pero no, yo no pongo mi obra al servicio de mi compromiso político, decía Ayala. Bueno, yo creo que esto refleja bien la situación de los años 60. ¿Por qué razón? Porque lo que caracteriza a los años 60 en el mundo intelectual, y ahí entran historiadores, pero entran también filósofos y entran licenciados en Derecho y entra mucha gente, lo que caracteriza a quienes empiezan a manifestarse por la democracia
es que tienen que encontrar un lenguaje común que viene de tradiciones diferentes. Es decir, cuando un comunista, un estudiante comunista, o un universitario, o un recién graduado, tiene que buscar firmas para un manifiesto, a quien busca es a alguien que ha venido de Falange, a alguien que viene del exilio, o que es un demócrata, pero es un demócrata clandestino, o es un socialista, o es un católico, porque ser católico era ser políticamente algo muy definido entonces, ¿eh? Ahora ya no es. Bueno, no lo es desde entonces, no lo empieza a ser desde entonces también. Entonces tú tenías que encontrar un lenguaje en el que confluyeran gentes que vienen de muy distintos horizontes. Y unos han hecho la guerra en un lado y otros han hecho la guerra en otro. O sus papás hicieron la guerra en un lado y los padres del otro la hicieron. Entonces tienes que encontrar un lenguaje, y el lenguaje que encuentras es el lenguaje de la democracia. Es decir, que es una generación que sin ser demócratas hablan el lenguaje de la democracia. Entonces, si el compromiso con lo que tú ideológicamente eres lo llevas a tu obra, eso te impide entrar en contacto con el que desde otros supuestos está también escribiendo, entonces, o creando una obra artística en cualquier campo, o escribiendo historia, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el compromiso? El compromiso es con la obra. El compromiso es con que lo que yo investigo no va a ser censurado por mí mismo. El compromiso es dar la voz a todos los que han participado en todo esto. Y todos van a recuperar su voz, estén donde estén, y sea la voz la que sea. Hay un pasaje precioso de Natalie Simone Davis, la del retorno de Martin Guerre, que le hacen una película sobre el Martin Guerre. Martin Guerre es un personaje que es un campesino que va a la guerra, y va a la guerra y no vuelve. Entonces, la mujer de Martin Guerre acoge en su casa a otro que pasaba por allí que dice que es Martin Guerre. Dice, no se sabe si es o no se es. Ella dice que es. Bueno, hace un precioso libro con esa historia y después hacen una película que le cambia determinados personajes y trances de la obra. Y entonces Natalie Simone Davis muestra su lejanía respecto a la película porque dice que el trabajo de un historiador tiene una parte que es una parte de invención, claro. Tú tienes que narrar una historia. La narración es mía, dice Natalie Simone Davis, pero mi narración está constreñida por las voces del pasado. No por lo que mi oído percibe de esas voces, sino por la voz misma. Y entonces la cuestión era dar voz, naturalmente, a quienes se les había arrebatado, sin olvidar que hubo otras voces. Entonces eso daba lugar a una historia que estaba comprometida, no digo por la verdad, porque la verdad es siempre algo que se busca y nunca se encuentra, comprometida con la búsqueda de la verdad. Y eso fue así porque de pronto todas las mentiras que nos habían contado se nos desmoronaron. Es decir, todos los relatos de la guerra, y no digo solo los relatos que venían de los vencedores, sino también de los vencidos, se derrumbaron, no iluminaban el presente. Y había que ir en búsqueda de la verdad de lo que pasó. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quiénes fueron los que buscaban, qué pretendían? Es decir, las preguntas que nos formulamos los historiadores cuando vamos a algo que era en ese momento tierra
desértica, porque te quedas sin lo que recibiste, pero no le puedes oponer lo contrario, porque lo contrario también se te desmorona, o no te ha llegado, o no lo conoces. Entonces, yo definiría aquellos debates, y los echo de menos ahora que nos insultamos tanto y nos tiramos insultos a la cara continuamente, los echo bien de menos que he hecho yo aquella manera de debatir. Los debates eran debates en los que poníamos en... No, creo que no estoy haciendo qué bonito fueron los tiempos pasados, para nada, en absoluto. No se trata ahora de embellecer o nada de melancolía ni nada de nostalgia, nada, en absoluto, sino que había debates abiertos de gente que pensaba distinto sobre el pasado y que de esos debates se enriquecía aquello de que la verdad o la búsqueda de la verdad finalmente avanzará cuando es intersubjetivo. Es decir, cuando hay, no digo un sujeto colectivo actuando a la manera antropomórfica, ¿no?, del sujeto colectivo que da, no. Digo que te sientes parte de una colectividad que está pensando, buscando y poniendo en público, proponiendo, y que en la propuesta que íbamos haciendo cada uno había ámbitos en los que se debatía, se discutía, y eso iluminaba tu propia investigación. Eso, así definiría yo, no sé si respondo exactamente a lo que es, pero así definiría yo el clima en el que, al menos en el que yo empecé a preguntarme por el pasado, que no fue porque yo no hice la carrera de historiador, fue por una circunstancia totalmente azarosa. Me concedieron una beca para Estados Unidos y cuando llegué al sitio al que fui con la beca, resulta que había una biblioteca en la que estaban los fondos que Burnett Bolotin, un periodista de la United Press, había dado o entregado a esa fundación, y me encontré un mundo del que yo no sabía absolutamente nada. Cambié el motivo que me había llevado allí y me puse a investigar en el siglo XX. Yo creo que eso nos pasó a muchos de mi generación. Muy bien. Pues yo sumo a los agradecimientos de mi compañero, le doy la bienvenida por segunda vez y, por supuesto, hago mi agradecimiento extensivo a María José y a Esther por contar con los compañeros del Departamento de Contemporánea. Hago extensivo a todos mis compañeros. Mi compañero Fernando ha glosado ya suficientemente la historiografía del profesor Juliá. No voy a insistir, sobre todo porque de ese me exime la obra de La mirada del historiador, en el que colegas suyos han reseñado suficientemente cada uno de sus temas de investigación, además magistralmente. Sin embargo, bueno, pues su último libro, con el que ha obtenido el premio Francisco Umbral, tiene para nosotros, lo hemos venido comentando mi compañero y yo hace unos días, no por supuesto nosotros solos, una aportación fundamental. El profesor lleva el concepto de transición, sí se tienen en cuenta todos los ingredientes que confluyen en este proceso, peticiones, demandas de elecciones constituyentes, consulta, gobierno pluricolor, amnistía, lleva estos componentes al origen, su origen lo sitúa en plena guerra civil. Nosotros creemos que esto es una aportación absolutamente novedosa desde el punto de vista conceptual, porque, según esta tesis, cada uno de estos componentes estuvieron presentes en aquellas negociaciones que intentaron parar aquella barbarie. Desde el primer momento, o desde muy tempranamente, Azaña intentó una salida diplomática a la guerra, intentó una salida negociada y lo hizo como también lo harían
exiliados católicos en París y posteriormente Salvador de Madariaga, con la intermediación de las potencias extranjeras. Como sabemos, no hubo mediación, no hubo pacto, no hubo capitulación y lo único que hubo fue una derrota. Sin embargo, los vencidos consiguieron mantener la esperanza como mínimo hasta 1945 y después los republicanos españoles y también los monárquicos lo siguieron intentando. El profesor Juliá rastrea el primer franquismo, después los años 50 que acaba de relatar, en una red en la que la aportación más importante es la idea de la transacción. Transigen monárquicos, transigen republicanos, hay acuerdos, hay pactos, hay intentos de superar ese pasado. Esta historia de renuncias, de transacciones, de desilusiones y de decepciones crean una cultura negociadora. Creo que es el segundo argumentario de este voluminoso y denso trabajo. El primero es precisamente esos orígenes de la cultura pactada, de la cultura negociada a la plena guerra civil. Después, la forja de una cultura consensuada, se crea una cultura política del pacto, de la negociación, de manera que a la transición se llega con una cultura, con una experiencia, en una esperanza de ese pacto que llega después en la transición con mayúscula, porque todos estos intentos, estos componentes serían una transición con minúscula hasta la definitiva. Y por último, creo que el otro gran argumentario es la idea de la amnistía. Las últimas páginas, los últimos capítulos, dedica un análisis a las leyes de amnistía, pero es una visión que va mucho más allá del tema jurídico o de las diferencias que puede haber con el indulto. Sobre todo, lo que subyace en esta teoría es que la amnistía fue, en todo momento y desde la guerra civil, una aspiración de los españoles que se habían enfrentado en la guerra y, sobre todo, que estuvo siempre impregnada de un profundo sentido ético. Es algo más que, como digo, un aspecto jurídico. Este aspecto ético que transmite el profesor Juliá llega a conmover en algunos momentos en tantas renuncias que nos encontramos en estas páginas en favor de la paz. Quizá una de las que a mí más me ha llamado la atención es el acuerdo que llegó a firmar, a suscribir Largo Caballero pocos meses antes de morir y una vez que había sido liberado de un campo de concentración polaco, con su adversario político, Indalecio Prieto, con el que nunca se puso de acuerdo en la paz y consiguió ponerse de acuerdo en la derrota. Sobre todo, el tema de la amnistía nos lleva necesariamente a llegar al tema de la memoria histórica. Desglosa de forma exhaustiva todas y cada una de las demandas que se llevaron a cabo en la transición por las medidas reparadoras y concluye, o creo eso entender, que la memoria histórica acabó convirtiéndose en ideología política. Es aquí donde quiero preguntarle al profesor Juliá qué relato queda de la transición, cómo fue ese relato y, sobre todo, su posicionamiento sobre la gestión pública de nuestro más terrible pasado, la guerra civil. Bueno, pues es otro de los grandes temas que también nos podrían dar para un largo debate. Pero bueno, por ir a lo fundamental. Sí, yo, en cierto modo, esto me lo facilitó el hecho de que hoy es más fácil, ¿verdad?, encontrar, documentar cuando se empieza a utilizar una palabra, un sintagma, una expresión. Es
tenemos sistemas de almacenamiento de datos que permiten de pronto una ficha que has metido, te la encuentras y la pides por una palabra y te sorprende que ya en un momento determinado has metido una ficha que trata de la transición de la que tú te habías olvidado que la tenías, ¿no? Entonces se me ocurrió en el fichero buscar, preparando una conferencia, transición, a ver cuántas fichas me devolvía el FileMaker, que es lo que yo uso y a quien le estoy profundamente agradecido. Si viniera el señor FileMaker, alguna vez le daría un gran abrazo porque me ha permitido trabajar mucho en los últimos años. Entonces, claro, te da lo que tú has metido en él, no te da lo que no tienes en el archivo, pero en fin. Y resulta que transición me aparece ya en fichas de la Guerra Civil, de los años 40, de los años 50, de los años 60. Entonces, escribí un pequeño artículo que se llamaba Transición antes de la transición, ¿no? Transición antes de la transición quiere decir que hubo españoles que empezaron a hablar de la necesidad de un proceso de transición mucho antes de que se iniciara el proceso de transición que llamamos la transición, ¿eh? Este era el primer argumento. Pero ahí me quedó la cosa de que la investigación estaba por realizarse, había que seguir adelante y mis sorpresas han sido realmente mayúsculas. De transición se está hablando sin romperse el hilo, digamos, desde la misma Guerra Civil, desde el año 37 concretamente. No voy a tratar aquí de eso porque lo que intento es, no voy a escamotear lo último que es lo que me parece que estamos en el debate hoy. Esa transición tenía exactamente los elementos fundamentales de esa transición, eran que la guerra tenía que terminar. Para quienes empezaron a hablar de transición o de proceso de transición, la guerra seguía, pues tenía que terminar. Tenía que terminar por una mediación internacional, en la que se implicaran Francia y Gran Bretaña, definitivamente, que fueron los que finalmente nos implicaron. España no significaba gran cosa entonces, en términos geopolíticos, para los conflictos que había en Europa. Esa mediación daría lugar a un proceso de reconciliación, de tránsito entre las dos partes, es decir, era lo que Azaña llamó suspensión de armas y renovación de los contactos entre las dos partes, devolución de prisioneros, recomposición de familias, reencuentro con amigos, etc. Y al cabo de un tiempo se decreta una amnistía por un gobierno provisional y esa amnistía permite la devolución de todos los derechos que han sido conculcados por la misma Guerra Civil, derecho de reunión, derecho de sindicación, derecho de partidos políticos, etcétera, que finalmente conducen a que los españoles voten el sistema que quieren o bien, esto depende de los tiempos, inician un proceso constituyente. La amnistía significa la culminación de un proceso de reconciliación. Cuando Negrín introduce la amnistía como el 13º punto de su política de guerra, en el año 38 ya bien avanzado, lo que está diciendo es algo que después va a aclarar en un discurso. Negrín, ya no hablo de Azaña, cuya posición es mucho más conocida, pero a Negrín, que es un resistente hasta el final, hay un discurso ya también en el 38 en el que dice: cuando termine esta guerra, será necesario que los hombres de Estado erijan lo que él llamaba estelas funerarias
en cada una de las localidades en la que consten los nombres de los que han muerto en un lado y en otro. Esto lo dice Negrín antes del final de la guerra. Y realmente es un pensamiento que ha trascendido, digamos, en un sector de la sociedad que podemos encontrar después, en el año 56, en la política de reconciliación del Partido Comunista, que es el que la codifica, quien por primera vez codifica la expresión transición pacífica de la dictadura a la democracia, es un documento del Partido Comunista del año 57. Esa transición pacífica de la dictadura a la democracia implicaba una amnistía general. Con amnistía general se quería decir a los que murieron de manera violenta en un lado o fueron responsables de delitos políticos, de muertes violentas en un lado y en otro. Quien lo fue publicitando en las reuniones que el Partido Comunista organizaba en toda Europa, en fin, en jornadas por la amnistía, contra el franquismo, etcétera, fue Marco Sana, un joven de Alcalá de Henares que había sido juzgado en Consejo de Guerra y condenado a muerte, luego indultado, condenado a 30 años porque era joven, luego indultado, condenado a muerte con los otros, pero inmediatamente indultado por su edad, indultado en el sentido de retrogrado de la pena, o sea, 30 años, condenado finalmente a 30 años, y que salió a la calle en el año 61 por uno de los indultos, pero en fin, que estuvo en la cárcel 21 años, por uno de los indultos de Franco, por 25 años de su no sé qué, etcétera. Marco Sana iba repitiendo por todas partes, y esto que yo digo, aunque tal, no sé qué, es también a quienes combatieron en el otro bando, porque muchos de ellos, en fin, daba una explicación. La amnistía para los dos bandos en lucha es un elemento central de la política de transición. Y a que era un elemento central que venía de mucho antes, si tenéis la curiosidad, que ahora todo se puede ya leer por la red, porque están, leeros el debate del 14 de diciembre de 1977, ya las Cortes elegidas, y ahí hablan Marcelino Camacho, habla Xavier Arzalluz, hablan por los catalanes, habla Reventós, pero también... No estoy muy seguro, no quiero atribuirle a Pujol directamente, pero, en fin, estaba en la misma historia, habla Felipe González, en fin. Lo que hablan es de que la guerra ha terminado y de la amnistía como final de la guerra civil. Una amnistía general que cubra... Esa es la ley de amnistía. Esta ley de amnistía implicaba una política de no reconocimiento a quienes habían sido derrotados y que no habían sido reconocidos ni homenajeados en absoluto. En absoluto. De hecho, los primeros gobiernos de UCD presentaron leyes y aprobaron leyes de reparación, en cierto sentido, de los militares, de concesión de pensiones a viudas, a huérfanos, a reconocimiento de grado a los militares, etc. ¿Por qué luego esta política de reconocimiento y reparación, que no estaba ni la amnistía no dice nada en relación con eso? ¿Por qué luego no sigue? Esta es la pregunta que nos tendríamos que hacer, en mi opinión. ¿Por qué luego eso que se inició ahí no continúa?
porque realmente no hay una declaración gubernamental o del Parlamento, que debía ser en los años 80, en la que se reconozca a los que fueron derrotados, se repare, por lo menos una reparación simbólica, una declaración en principio del Parlamento, que es lo que más que del Gobierno, porque el Parlamento es donde está representada toda la nación. ¿Por qué nadie la propone? ¿Por qué no existe? Bueno, yo creo que aquí hay el otro aspecto de aquel la guerra ha terminado. Es decir, que la llegada del Partido Socialista al Gobierno, por mayoría absoluta, el primer gobierno por mayoría absoluta, es decir, el primer gobierno que después de la muerte de Franco puede gobernar con autoridad legítima y también con poder, porque tiene la mayoría, a lo largo de todo el periodo no hay ninguna propuesta en relación con el pasado. Ninguna. Bueno, es una cuestión a indagar. Es una cuestión que sí merece la pena una indagación. ¿Por qué no se habla del pasado? No hablan, digamos, la derecha de Fraga, que es la que está hasta final de la década. Y no habla tampoco el sucesor de Fraga. ¿Cuándo se empieza a hablar otra vez en el pasado? En la campaña electoral de 1993 y 1996, y sobre todo de 1996. Se empieza a utilizar un lenguaje que viene del pasado. El Partido Socialista está en una situación, recordar aquellos años, en una situación en la que puede perder la mayoría absoluta porque han surgido, bueno, todo esto de la corrupción, de la filesa, de la guerra sucia, etcétera. Y en el enfrentamiento con los que están empujando, que es un partido popular que se ha refundado bajo la dirección de Aznar en el 89-90 y que no ha querido en su historia, Aznar dice claramente, yo no soy la derecha heredera de los años 30, no soy la derecha heredera de los años de la Restauración, nosotros somos una nueva derecha, etc. Pues en esa coyuntura es cuando viene el franquismo, hay aquellos vídeos, ya se hacen vídeos, aquel vídeo con ese perro famoso, el Doberman. El Doberman viene nuestra historia aquí a arrebatarnos. Y entonces se utiliza la guerra, se vuelve a utilizar el franquismo, se utiliza el no pasarán, que es, bueno, es lo que viene de la guerra, de la Gran Guerra, pero fue la defensa de Madrid, fue el no pasarán, y empieza a haber una polémica en relación con el pasado que tiene una finalidad estrictamente política. Yo voy a tomar del pasado aquello que me sirve para combatir a mi adversario. Y a partir de ahí es cuando empieza de nuevo qué nos pasó, por qué es verdad que llega una nueva generación a finales de los años 90 que empiezan a preguntar no solo por el pasado, sino por qué os callasteis en la transición. Y entonces el problema, digamos, la cuestión que se plantea ya en ese momento no es solo una búsqueda de la verdad en el sentido en que yo estaba expresando antes, de lo que pasó, sino qué encuentro yo en el pasado que me sirva para deslegitimar a
este sector o a este adversario en el presente. Y eso llega a su, digamos, a su manifestación, una manifestación muy, en cierto modo, muy dramática, en el año 2006 con la Guerra de las Esquelas. No sé si recordáis la Guerra de las Esquelas. Es decir, cuando al conmemorarse el 30 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, empiezan a aparecer esquelas en los periódicos en los que este señor, que es padre o abuelo de quienes ponen la esquela, fue asesinado por las hordas rojas o fue asesinado por la barbarie fascista o fue asesinado por... Entonces hay ahí un elemento en el que nadie ha, digamos, propuesto otra manera de acercarse al pasado que no haya sido, en mi opinión, y es totalmente discutible y debatible, que no haya sido para armar una política en el presente. Pasó luego con la ley de la memoria histórica y ha pasado luego con las leyes de memoria o con las propuestas de memoria en las que memoria no significa, vamos a ver, memoria no significa dar cuenta de lo que pasó al conjunto, sino que significa recuperar la memoria de los míos, porque esa memoria mantiene un sentido para mí y para mi grupo o para mi colectividad de referencia. No es tanto qué le pasó a todos, sino qué le pasó a los míos. Entonces, yo pienso que una política de memoria, que sí creo que es necesaria, en el sentido de una política de reparación y reconocimiento, es necesaria, pero cuando es un Estado democrático el que inicia esa política y el que la quiere desarrollar, no tratará nunca de imponer una memoria determinada, sino de crear las condiciones sociales y políticas en que todas las memorias puedan tener su expresión. Es decir, yo no creo que pueda haber una memoria histórica en la que participe una memoria histórica, de la que participe una comunidad política en cuya historia hay una guerra civil. Creo que sí tiene sentido una política de memoria que cree esas condiciones para que las memorias se expresen a la vez que se repara y se reconoce a todas las víctimas. Esto es lo que no somos capaces de emprender, en mi opinión. Y entonces tenemos que la memoria dependerá, una u otra memoria depende de quién gobierne, de quién está en la oposición. La memoria es una, la memoria es otra. No sé si esto daría mucho más que hablar, pero no sé si son los puntos que yo pienso fundamentales. Bueno, yo creo que sí se vincula, lo que usted acaba de exponer, se vincula a la última de las tesis que sostiene que la gestión de la memoria ha quedado en manos de asociaciones privadas y que tendría que haberse gestionado a través de una política estatal y sobre todo, bueno, pues en manos de jueces y fiscales también designados por el Estado, ¿no? Jefes y forenses, jueces y forenses, claro, designados por el Estado, porque cuando de esa guerra quedan todavía marcas como son las fosas,
Cuando hay una demanda, y desde el año 2000 la hay, no la hubo antes, no hubo tanta demanda, entre otras razones porque, en fin, los procedimientos de identificación de cadáveres, etcétera, pues se han puesto en marcha pues hace menos años. Pero cuando un gobierno se enfrenta a una cuestión tan evidentemente, donde hay una huella tan evidente de la guerra civil como son las fosas donde todavía están enterrados cadáveres de pues personas asesinadas en los caminos, en las tapias de los cementerios. Y cuando se produce una demanda de quienes tienen derecho a demandarlo, que son sus parientes, quienes pueden considerarse como, bueno, pues como parientes más o menos cercanos de estas personas asesinadas, entonces tiene que darse una respuesta de Estado. Y esa respuesta de Estado se pudo haber dado en 2004. Se pudo haber dado cuando se piensa en un proyecto que se empieza a llamar Ley de Reconocimiento y de Reparación. ¿Qué era lo necesario? Pues reconocer, en términos estrictamente legales, estrictamente jurídicos, reconocer que esos enterramientos son ilegales y que cuando hay un enterramiento ilegal y está localizado, tiene que ir un juez a levantar el cadáver y ese levantamiento de cadáver, como es por petición de parte, se le entrega a sus deudos y ellos son los que tienen que darle a ese cadáver el enterramiento legal que ellos quieran. Esto es tan evidente, esto es tan así, que realmente indica un fallo del funcionamiento del Estado que no se haya sido capaz de emprender esta obra de reparación y se haya puesto en su lugar la subvención a entidades privadas o particulares. Ya hubo un forense que lo dijo, ya hubo, o sea que yo no invento nada, ya hubo un forense que dijo que esto no. ¿Por qué se hizo? Bueno, yo no hago juicios de intención, pero se hizo así. Se desechó, porque se desechó la idea de que una vez que hay esa demanda y que esa demanda empieza a ser numerosa, se atienda por el Estado. Y el Estado tiene medios para hacerlo. Los tiene jueces, tiene forenses y tiene empleados públicos que son los que debían proceder a la exhumación. Bueno, fue una opción política. ¿Por qué fue esa opción política? Porque se quiso sacar partido político de esa política. Es que es así, es duro, pero es así. Y seguimos estando en las mismas. Pero vamos, se ha dicho, se ha repetido. Yo en una de las análisis que hace la Fundación Alternativas me pidieron una colaboración y lo escribí del principio al final, de cómo empiezan las políticas públicas de memoria y cómo han llegado a privatizar aquello precisamente que era lo propio del Estado. Bueno, esa es es desolador, yo lo sé, veo caras así muy... a mí me produce realmente cierta desolación. Que sigamos siendo incapaces de elaborar una política de Estado en relación con el pasado y dejarnos de luchas de memoria que no son propias de la política de una sociedad
que ya está realmente sostenida en fundamentos democráticos sólidos. Una sociedad sostenida en sólidos fundamentos democráticos no puede imponer una memoria, porque eso forma parte de los estados totalitarios, no de los estados democráticos. Los estados democráticos tienen que crear las condiciones para que las memorias se expresen. Ya está, ya está. Esa es la historia. Bueno, me pongo un poco demasiado, pero bueno, tú tienes la culpa que me hagas... No, pero yo te avisé. No, porque tampoco me quiero poner demasiado, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es que me afecta, de verdad. Me afecta. Bueno, pues nada, Siento sí. expresarme de esta manera, pero me afecta. Bueno, pues no sé, yo creo que por nosotros podríamos Podríamos dar paso al público. si te parece, Santos, a Yo que estoy a lo que me diga. y temas, que hay muchos temas sobre los que Siento preguntar. alargarme porque No, está hombre, bien. que va. habría sido mejor una Interesante conversación, escucharte pero y es que queremos seguir escuchando, pero también dar alargo. personas que quieran preguntarle al profesor Santos Julián, que seguro que habrá temas nuevos. Sí, Buenas tardes. Mi pregunta es muy simple y sencilla. ¿La memoria y la historia son antagónicas? No, no son antagónicas, pero no son la misma cosa. No son antagónicas, en absoluto. Se ha hablado mucho de memoria e historia en los últimos años porque la corriente memorial no es exclusivamente en España, ha pasado en Francia. Francia tiene el problema memorial de los colaboracionistas de Vichy, y ahí ha habido manifiestos de historiadores por la liberté de la histoire, por la libertad de la historia, o sea, para decir, que no nos impongan ahora desde el Parlamento una mirada hacia lo que pasó en el pasado, contra las leyes memoriales, donde es un manifiesto que ha firmado una capa de historiadores muy, muy reconocidos, ¿no? Ha habido más de un manifiesto. Pero indudablemente, qué duda cabe que es un acercamiento al pasado, es decir, la memoria es un acercamiento al pasado. Tú te acercas al pasado porque tiene sentido para tu vida. Y las sociedades se acercan a su pasado porque en el pasado encuentran una fuente de sentido. Entonces, esa es una manera de acercarse al pasado. Es el zahor judío, es la recuerda, es el mandato bíblico, recuerda. Recuerda Israel que. Eso se repite continuamente en la Biblia, y hay un historiador judío que es muy interesante, Yerushalmi, que ha escrito sobre memoria e historia en relación con el pueblo judío. Es decir, que la memoria es parte del ser humano, de su relación con el pasado. Hoy tenemos muchas maneras de relacionarnos con el pasado: el arte, el cine, la literatura, la novela. De hecho, hay novelas que te dicen más del pasado que lo que te dice un historiador. Cuando Azaña trata del Quijote, pues tiene ahí unas frases curiosas, porque, claro, el historiador del siglo XVI-XVII pues te puede dar una visión que está documentada, etc. Pero el Quijote no te da documentación sobre el pasado, pero te ilumina el pasado. Fíjate, la iluminación que puede una novela dar sobre el pasado, lo que pasa evidentemente con Guerra y Paz de Tolstoy, o El rojo y el negro de Stendhal, o la famosa de Lampedusa, El gato pardo. El gato pardo,
qué maravilla, ¿no? De pronto te iluminas sobre qué ha pasado en ese lugar. Entonces, cada acercamiento de estos tiene un sentido también, ¿no? Y tiene unas reglas, tiene unas normas, tiene unos protocolos. En un momento se ha pensado que la memoria, y así lo dijo Paul Ricoeur en alguno de sus libros, que la memoria era la matriz de la historia. Y yo no estoy en absoluto de acuerdo con esta manera de ver Paul Ricoeur esta relación, pero sí con otra que es del mismo Paul Ricoeur, y a final de su vida, cuando él revisa mucho de lo que ha dicho en relación con esta relación entre memoria, historia y olvido, un libro precioso por lo demás, en la que dice seguramente la manera más, no sé cómo es la palabra exacta en este momento, pero en fin, la más adecuada para acercarse al pasado sea la de la memoria herida por la historia, la mémoire blessée par l'histoire. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, a mí me puede llegar la curiosidad o la necesidad de saber algo del pasado de los míos, y entonces yo inicio una búsqueda de lo que pasó a los míos. Pero esa búsqueda me lleva a buscar también qué le pasó a quienes no eran los míos. Y entonces es posible que yo en esa búsqueda descubre algo que hiere mi memoria de los míos. Esta es una manera de relacionar la historia y la memoria que a mí, para traumas recientes, es decir, para una sociedad que ha sufrido un trauma reciente del que no acaba de salir o recuperarse, me parece que es la manera. Es una metáfora, es verdad, pero es la manera más hermosa que yo he visto de definir esa relación. La memoria herida por la historia. Hay otras formas de relación, pero en fin, creo que para cuestiones de trauma histórico esa puede ser una buena definición de la relación entre memoria e historia, que no la ve como enemiga, pero que la ve, es decir, que el historiador no la ve jamás como enemiga, pero la ve como que algo falta, algo hay que seguir buscando, porque el mundo no se divide en blanco y negro, algo hay que seguir buscando, a ver dónde están los grises, ¿no? A ver dónde están, no los grises. Joder, el léxico es... Los grises oscuros, los grises, etc. Había otra pregunta. Sí, por favor. Muy buenas. Ha hablado usted en su primera parte sobre la figura del intelectual comprometido con la política. En concreto, hablando del compromiso que pasa a ser un compromiso más con la obra que con el movimiento social. Me gustaría preguntarle dónde queda actualmente el intelectual comprometido con la política. Con la política no a nivel de movimiento social. Vemos que actualmente en la política tenemos referentes más sí, técnicos, pero no intelectuales comprometidos como podríamos tener durante la República Ortega y Gasset o podríamos tener en Cortes Generales, me puedo referir. ¿Dónde queda actualmente ese político intelectual y ese compromiso del intelectual con la política real? Gracias. Ya, bueno, sí, es una cuestión sobre la que se ha también escrito mucho, ¿no? Se ha hablado de la muerte del intelectual, del siglo XX es el siglo de los intelectuales, pero entrados ya en el siglo XXI, el intelectual como que desaparece, se va, ¿no? Yo creo que el intelectual comprometido es el intelectual cuya obra goza de una autoridad externa a la propia obra, por la que su palabra
política tiene una influencia clara en un mundo que, si no es completamente de no lectores, es decir, de analfabetos, es de una educación demasiado elemental. Es decir, que la figura del intelectual, que nace a finales del siglo XIX, es la de quien, por tener una obra que es admirada, seguida, que produce inspiración a muchos, que se eleva a una especie de autoridad, a un nicho, a un, ¿cómo se llama donde se ponen las imágenes? Pedestal. Una urna. No. Una urna. Esto de las palabras que no vienen, y qué cosa con la edad, por Dios. ¿Dónde pones a un santo? Un altar. No. Altar. No. Bueno, hay una palabra, Tú te pones en ese y eres objeto de admiración, ¿no? Y el intelectual es la voz de quienes no tienen voz y se toman como voz que no tienen voz. Es decir, por ejemplo, en 1930, pensar en la sociedad española de entonces, hoy tenemos aproximadamente 1.400.000 estudiantes universitarios, 500.000, por ahí. Entonces habría 30.000. Los institutos eran uno por cada ciudad, los niños iban o no iban a la escuela, etc. Y a esa sociedad hay un intelectual que es Dios, que es como Dios. Su palabra es la palabra de Dios. Es una palabra que se espera. Y se espera porque te ilumina lo que tú tienes que pensar en relación con algo. Y bueno, y Ortega no hablaba en el año 30, no decía. El año 30 es un año en el que la consigna era hay que definirse, desde muy pronto, desde que cae Primo de Rivera, hay que definirse, todo el mundo tenía que definirse. Usted se ha definido, ¿y quién se va a definir mañana? Y Ortega no se definía, Y entonces la historia era que todo el mundo estaba esperando que Ortega se definiera de una vez. Eso hoy no puede ocurrir. ¿A ti qué más te da lo que dice Vargas Llosa? Realmente, ¿qué más te da? ¿Te importa? No. No, pero no digo porque Vargas Llosa esté diciendo lo que dice, no. No es esa la historia, no es eso lo que he querido decir. Es mi admiración por la obra literaria de Vargas Llosa, que es muy superior a la obra literaria de Ortega. Vargas Llosa habla y ¿qué? Bueno, pues ha hablado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el intelectual, que en definitiva es aquel que siendo literato, pintor, abogado, etcétera, pero no un científico político, se mete en política, habla de política y se expresa sus opiniones políticas y se compromete con la política. Pero su compromiso es suyo, es de él. Siguen existiendo, pero la figura del intelectual se ha democratizado. El intelectual que tiene el poder de ser voz de los que no tienen voz, yo creo que el último que lo intentó diciéndolo fue Saramago. Saramago decía que él quería ser voz de los que no tienen voz. Y la gente que no tiene voz, oye, ¿dónde está? Si todo el mundo tiene voz. ¿Dónde está? Si todo el mundo ya tiene voz. Ya no puede ser que alguien sea la voz de los sin voz. Entonces sigue habiendo, pero el escenario primero está ocupado por muchísimos, hay muchos intelectuales, pero ¿qué pasa con los intelectuales, que son muchos, y su opinión valdrá lo que valga después de pasar por todos los filtros que una sociedad mucho más educada, mucho más universitaria, con mucho más estudios superiores, le va concediendo?
Es decir, que hoy Ortega, en el año 30, al final, publicó su artículo. Y fue impresionante lo que se armó. Es el error Berenguer, que terminaba con aquella llamada: españoles, no tenéis Estado, reconstruirlo. Ortega se había ya definido y todo el mundo... María Zambrano quedó ya finalmente tranquila, porque María Zambrano había estado todo el año dándole la lata al maestro. A ver cuándo se define usted, maestro. Bueno, lo digo un poco en broma. Digamos, el fin de los intelectuales a la manera de los años 30 desapareció con la universalización de la educación y la pluralidad de las opciones democráticas. Entonces ya el sentido del futuro del que se creían depositarios, es decir, aquel componente profético del intelectual, ha desaparecido. Lo cual no quiere decir que no haya intelectuales que firman. Lo que pasa es que ahora firmar un manifiesto es darle clic a una... Yo firmo un manifiesto dando clic. El compromiso, no me va a pasar nada, ¿no? Entonces te podías jugar mucho más, sí. En primer lugar, profesor Juliá, quiero expresar públicamente lo que ya he tenido ocasión de manifestarle en privado, que es nuestro agradecimiento, el de la Universidad de Málaga y el del Archivo, por estar aquí esta tarde con nosotros. En segundo lugar, hay una cuestión que se ha planteado de una forma u otra en todas las sesiones del ciclo y que resulta muy interesante para nuestros estudiantes más jóvenes, que no vivieron la transición ni tienen, por lo tanto, una memoria de ella. Como historiador, ¿qué considera, qué le sugiere la expresión régimen del 78? Bueno, hombre, en su origen estaba claro. Porque era un concepto, régimen del 78, primero por recuperar la voz régimen, que en España el régimen no hay más que uno. En España el régimen era el franquismo. Había, naturalmente, la connotación clara al régimen de Franco. Pero, en segundo lugar, y más importante para la construcción de aquellos años, ha cambiado mucho el discurso de ese... que fue primero un movimiento y después es un partido, ha cambiado radicalmente. Y cambió, la expresión de ese cambio está en un artículo en El País de Pablo Iglesias diciendo que la transición fue un éxito, pero bueno, eso vino después. En el momento de la construcción del discurso, régimen del 78 era el último concepto de lo que Ernesto Laclau, que es el maestro del que derivaron la forma de construir un discurso que Laclau llamaba populista, pero en un sentido que él diferenciaba de otros populismos, era construir una cadena equiparencial en la que la misma construcción de esa cadena dividía a la sociedad en los de arriba y los de abajo. ¿Vale? Entonces, quienes se aplicaron a la construcción de esa cadena equiparencial, sobre todo Íñigo Errejón, que me parece que es el más dotado intelectualmente en el sentido de construir discursos políticos, la expresó diciendo: transición igual a bipartidismo, bipartidismo igual a corrupción, corrupción igual a crisis, crisis económica igual a crisis política igual a régimen del 78. Entonces, el régimen del 78, esa expresión aparece en el sentido que le da esa cadena como una recusación
global de todo lo realizado en la transición, a lo que llamamos transición, o sea, al periodo que va del 76 al 82 o al 78, según se mire. Es una recusación total. Por eso, régimen del 78, el lado positivo de la recusación, que siempre es negativo, era hay que iniciar un proceso constituyente, que es así como se presentó el primer grupo, que en principio decían que no se podían, que eso era un movimiento y que por tanto nunca se harían partido. Cuando se presentan a las primeras elecciones, las europeas, ya se presentan como partido, luego se han formalizado como partido que se incorpora a instituciones de la democracia, y en la incorporación a las instituciones de la democracia han cambiado el discurso. El discurso luego ya no es este de las cadenas equiparenciales, sino, bueno, hombre, no. Es verdad que la transición tiene déficits, pero tiene también sus cosas buenas, ¿sabe usted? Es decir, que, lo digo literalmente, de tal manera que Chantal Mouffe, que es la viuda de Ernesto Laclau, en una conversación muy interesante, por lo demás, que tiene con Íñigo Errejón, le muestra su relativa sorpresa de que ya no son tan negativos, tan contrarios a todo lo que pasó en la transición. Y entonces la respuesta de Íñigo Errejón es absolutamente la respuesta de un político que dice, pues mire usted, o mira, pasaba que no era políticamente productivo. Cita literal, no, lo digo también ahí. No era políticamente productivo, la otra se queda un poco así, claro. Es decir, que los discursos políticos están en relación con la producción política que de ellos piensan sacar. La crisis fue tan fenomenal, la crisis fue tan profunda, quedó una generación de jóvenes marcados de por vida, porque no había trabajo, no había manera el desempleo del sector de los 20 a 35, el desempleo era más de la mitad. Es que la crisis fue de una profundidad tal que no fue extraño que aparecieran movimientos recusando todo lo pasado, y que lo que había pasado por la crisis te valiera discursivamente para deslegitimar todo lo ocurrido desde la transición. Entonces, en un discurso político, tales como son ahora los discursos políticos, que no tienes tiempo, ni ocasión, ni ganas de argumentar racionalmente cómo hemos llegado a la profundidad de esta crisis, le dice, no, la culpa a la transición. Entonces, la culpa a la transición evita pensar qué ha pasado bajo los gobiernos socialistas, bajo los gobiernos del PP, bajo el nuevo gobierno socialista. Le escuché yo una vez a una novelista conocida, ¿no? Estos lodos nos lo traen aquellos, estos fangos nos los traen aquellos lodos, estos polvos nos traen, no, estos lodos, aquellos polvos. Y la pregunta la pregunta cuando se emplea, ¿no? La metáfora de la lluvia, ¿no? Aquellas lluvias trajeron tal. Dice, oiga, ¿y no ha llovido nada desde entonces? Era lo que hay que preguntar, ¿no? ¿No ha llovido? Es que hemos estado... No, pues oiga, a la transición lo que es la transición, a los gobiernos que vinieron después de la transición, lo que es de hoy, ¿no? Que lo que es de hoy nos revela que algo habría que corregir de lo que se hizo en la transición porque los problemas han cambiado. Pues vamos a corregirlo, vamos a reformarlo, vamos a reformar lo que sea, ¿no? Lo que ha pasado con la cuestión catalana. Es decir, la Constitución
tuvo un firmísimo apoyo, firmísimo, sin reservas, del nacionalismo catalán. Es que esta Constitución es eso porque los partidos catalanistas fueron los que defendieron que la Constitución fuera esto. Bueno, ¿no cabe el problema que ahora tenemos planteado en lo que la Constitución resolvió en su momento? Pues es posible. ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué no lo negociamos? ¿Por qué no nos ponemos? No, ¿por qué rompen ustedes? No, es que en la transición, como había un sable allí puesto encima, oiga, había un sable, pero se legalizó al Partido Comunista, que era el veto clave que el ejército ponía al gobierno. El clave, el que no se podía pasar. Eso que ahora llaman líneas rojas. El poder de veto militar en España tenía un objetivo, que el Partido Comunista no se legalizaba, y se legalizó. Y que la palabra nacionalidad no se incorporaba a la Constitución, y se incorporó. Entonces, oiga, no me venga usted, en eso estábamos de acuerdo, en eso estaban de acuerdo, lo estaban antes de que empezara la Constitución. Pero si quiere romper las bases que te han servido precisamente a ti a obtener un poder de Estado, pues lo que tienes que hacer es recusar, decir que allí hubo un fallo que te hace recusar lo que se hizo. Podemos lo hizo en relación con la recusación total, bipartidismo, corrupción, etcétera. Los catalanes no podían hacer lo de la corrupción porque su partido principal creó un sistema estructuralmente corrupto, sistémicamente corrupto. Entonces, lo que han recusado ha sido el artículo 2 de la Constitución. Me vuelvo a calentar. Pero en Magara ya no tengo yo la culpa. Es que se abre otro tema. Se abre un tema. Bueno, profesor, a ver cómo cambio, porque es que esto último es lo que yo quería entrar, pero sin violentar en absoluto el espíritu de la transición. Y por eso, pues, en su brillantez, quería una reflexión en un supuesto de situarse en esa transición, de lo que he hablado antes, de la transición, en un post de la propia transición, viendo desde aquella fecha el día de hoy. Y no lo digo por el 12 de febrero del espíritu del carnicerito de Málaga de Arias Navarro, sino por el propio proceso hoy iniciado el tema del juicio. Pero lo digo desde una vertiente no política, sino histórica. Imágenes, por ejemplo, en el día de hoy, ante el Tribunal Supremo, independentistas con la tricolor detrás, es lo que significó todo el fenómeno territorial a la hora de poner fin a la Primera República y lo que significó en el 34 también el intento por parte de la Generalitat de proclamarse independiente dentro de la República Española. Y a su vez también en esa película de ciencia ficción que usted está viendo desde la transición al día de hoy, haber observado a esos hombres de Estado en la Plaza de Colón el pasado domingo, o contemplar en esa película la existencia de una serie de memorias históricas, no de los vencedores y vencidos, sino memorias históricas que se llaman territoriales, donde ya el fenómeno se atomiza a la hora de lo que es ir al rigor de esa historia. Y por último, con fenómenos nuevos que tienen que ver mucho con la globalización, pero cómo se verían desde esa perspectiva, contemplar el papel que jugó la clase trabajadora en la transición, la situación actual, donde está asociado, fijémonos por ejemplo en las últimas elecciones en Cataluña, donde precisamente los cinturones rojos son donde votan ciudadanos, o fenómenos ocurridos en Francia con el Partido Comunista francés, claro, en lo que era su electorado. Es decir, claro, ¿cómo se contemplaría eso de la propia transición y qué reflexiones a una persona como usted le llevaría? Hombre, es que lo que plantea usted es bueno, para tenernos aquí. Yo vamos a ver, yo como historiador creo que es una exigencia del oficio
del oficio é no hacer nunca nadar a los peces fuera de su agua. Es decir, yo entiendo a un pez que se mueve en la transición dentro del agua de la transición. Y no puedo aplicar cómo se movieron entonces a los problemas que tenemos planteados hoy. El problema, esa visión del Tribunal Supremo en la República era el Tribunal de Garantías Constitucionales el que actuó, y era el tribunal republicano, no era un tribunal puesto por el gobierno de ese momento, no, era el Tribunal de Garantías Constitucionales que se crea en el año 33, empieza a funcionar en el año 33, o sea, todavía ya en las postrimerías, digamos, del primer bienio. Aquel tribunal juzgó a los responsables de aquel... bueno, no tuvieron duda en que era una rebelión militar, porque utilizaron formaciones armadas, etc. Pero que tuvo el mismo efecto, tuvo unos 50 y tantos muertos. No hubo más que mandarle a un militar que puso 2 o 3 cañones delante, un militar catalán, por otra parte, Domingo Batet y Mestres, que sofocó el pronunciamiento, la rebelión, como quiera llamarle, la declaración del presidente de la Generalitat de una república catalana dentro de la República Española Federal. Una declaración que no tenía ningún sentido porque no había una República Federal Española y porque inmediatamente que se bajó del balcón dijo: ¿alguien habrá ahora que me acuse de no ser catalanista? Y que tuvo aquel aspecto de lo que pasó en el 34, pero con muertos. Aquí ha habido una conculcación sistemática de la Constitución y de al menos 8 resoluciones y sentencias del Tribunal Constitucional. Es difícil nombrar lo que ha pasado, es difícil. Yo no soy jurista y, por tanto, en términos jurídicos no voy a definir lo que ha ocurrido. Pero lo que ha ocurrido en la misma descripción que hacían quienes estaban procediendo, o sea, durante el proceso, lo llamaron rebelión, revolución, insurrección, desobediencia, con la admiración de que lo iban haciendo cada paso y no ocurría nada. Es decir, aquí se conculca el Estatuto de Autonomía, en primer lugar. Se conculca contra los dictámenes de los letrados de la Generalitat Catalana, no de letrados que se les hayan impuesto. En esa vulneración del Estatuto va una vulneración de la Constitución y se declara, aunque inmediatamente se suspende, unilateralmente la independencia de Cataluña del Estado. ¿Qué es eso? Es algo como ahora es más habitual decir, no, fue todo simbólico, no, fue un farol, como dice una de las que participó. No, fue un farol, no, fue nada, ahí no pasó nada. ¿Quién tiene que ver si pasó algo y qué pasó? Pues el Tribunal Supremo. Lo tiene que ver. Este es un juicio que es imposible que no ocurriera, porque si no ocurría no hay Estado. Tiene que verlo alguien, no lo puede ver el gobierno del Estado, eso. Se le podrán achacar al gobierno de Rajoy su absentismo, su no hacer nada, no hacer política, como se llama, no hacer política. Se le podrá,
Eso es un juicio político, ¿eh? Pero aquí hay una utilización de un poder del Estado que se deriva de una Constitución contra la que un Parlamento, 68 diputados de ese Parlamento, que representan al 47% de los votantes, lo cual quiere decir que no son más del 30 y tantos % de los electores, declaran la independencia. Es verdad que la declaración de la independencia se hace con solemnidad porque vienen todos los alcaldes, está el presidente, etc. ¿Quién lo mira? Ellos pensaron que eso no iba a mirarlo nadie, porque el gobierno ni sabía ni contestaba. Y de pronto se encuentran que el Tribunal Supremo, que es un poder del Estado, pues naturalmente llama a estos señores a ver qué ha pasado. Por lo menos que definan qué ha pasado, ¿no? En esa definición del qué ha pasado, y en la apertura del proceso se ha producido algo que habría que administrar realmente a cuentagotas, que es la prisión preventiva. Y yo ahí personalmente, pero no vale nada mi opinión, simplemente la opinión que he expresado por escrito y que es mi opinión, es que eso ha sido en un proceso político, eso ha reforzado, no que haya ampliado el atractivo del independentismo, pero sí ha reforzado la posible decisión de aquellos que a lo mejor que eran indepes, como se dice, no independentistas, sino indepes, o sea, independentistas de reciente data, que a lo mejor, se descolgaban del proceso, ¿no? Los ha reforzado porque lo están viviendo como rehenes. Es decir, no se pueden desprender de eso mientras los otros estén en prisión. A mi modo de ver, hubiera bastado una prisión provisional de 3 meses, de 5 meses, si quieres, de medio año, pero al pasar el medio año usted pone a estos señores en la calle y le pone otras medidas cautelares, ¿eh? Bueno, es una opinión que yo expongo aquí porque me toca, ¿no? Es la pregunta que me hace, pero es una opinión. Ya sé que hay gente que opina totalmente de otra manera, completamente diferente. Lo que pueda pasar, eso ya va a depender mucho de cómo se desarrolle el juicio. Más que de la simbología, va a depender de cómo se desarrolle el juicio, de cómo se llegue a una sentencia y en qué términos, y de cómo se cumpla una sentencia. El ejemplo anterior es que cuando el Frente Popular triunfa, inmediatamente hay un indulto general por todo lo ocurrido en octubre y sale todo el mundo a la calle, ¿eh? Eso en relación con los catalanes, y ya me he olvidado de lo demás, no sé si hay alguna. Yo creo que... Allí había... Sí. No soy historiador, soy jurista. Bueno, yo creo que ha hecho un resumen perfecto de todo lo que ocurrieron aquellos meses. Yo reivindico que los miembros que están hoy siendo sometidos a juicio necesariamente tenían que continuar en prisión. Los supuestos previstos en la ley orgánica son riesgo de fuga, es evidente que existía, se han vulnerado varios. La pena asociada al delito cometido es una pena grave, rebelión o sedición, y la alarma social generada. El tribunal no valora la conveniencia o no cuando adopta la decisión de continuar en prisión, no valora si esto crea o no independentistas. El tribunal se limita a aplicar la ley de enjuiciamiento criminal y estima que concurren esas circunstancias y, por tanto, está abocado necesariamente a cumplir la ley, lo que le lleva necesariamente a la prisión preventiva.
Todo lo demás son decisiones que tendrían un calado político y entonces lo que provocarían serían el rechazo de la ciudadanía, porque diríamos, es que el tribunal, por razones políticas y de conveniencia, les deja libertad. Sepárese un poco. Perdón. Sepárese un poco. Bueno, pues separado. ¿Qué ha ocurrido? Yo también leí los autos del Tribunal Constitucional suspendiendo las decisiones que se adoptaban cuando la ley de transición hacia la República y demás, y el Tribunal Constitucional se ocupó muy mucho de que esos autos le fueran notificados de forma personalizada a cada uno de los miembros de la mesa y a cada uno de los miembros del Gobierno de Cataluña. Por tanto, qué duda cabe que parece que estaban jugando a algo a lo que no se podía jugar, que era a despreciar a una de las instituciones del Estado, el Tribunal Constitucional. Dicho todo eso, yo en realidad mi intervención, solo que como jurista ahí creía que sí podía aportar algo. Usted ha hablado de la Ley de Memoria Histórica. Nosotros estamos en una comunidad autónoma, no sé qué se ha hecho en otras, pero aquí se aprobó también una ley de memoria democrática. Esa ley venía a reforzar lo que decía la ley estatal, e incluso, bueno, Andalucía hizo una apuesta más o menos decidida, depende de quién analice, sobre el tema de la memoria histórica, creando una Dirección General de la Memoria Histórica dentro de una consejería que tenemos aquí en la comunidad autónoma. Bien, yo creo que el impulso que se le dio a la memoria histórica fue un impulso sesgado. ¿Y por qué digo esto? Porque pese a que en nuestra provincia, en nuestra capital, existen muchos lugares que reivindican o rememoran atrocidades que se cometieron por el bando nacional en los años de la Guerra Civil, creo que no existe ningún lugar, ningún sitio, ningún paraje que reivindique las atrocidades que se cometieron por parte de grupos que defendían la República. Málaga fue una ciudad donde se dieron unas circunstancias muy concretas, por los famosos meses entre julio y febrero del 37, y aquí se ha reivindicado todo lo que ocurrió a partir del 37, pero parece que se ha olvidado lo que ocurrió entre julio del 36 y febrero del 37, lo digo desde la perspectiva de la memoria histórica. Y lo digo, y ya acabo, poniendo un ejemplo muy concreto. Nosotros tenemos en esta ciudad una villa que se llama Villa Maya, que está en la zona del Limonar, en la que cientos de profesionales, comerciantes y personas que en aquel entonces incluso algunos pertenecían y apoyaban a la República, pero formaban parte de partidos republicanos de los de derecha, digamos, ¿no?, se vieron obligados a refugiarse como consecuencia de que grupos incontrolados de los famosos comités pues les perseguían y les ajusticiaban en aquel lugar. Yo personalmente hace 2 años solicité de la Junta de Andalucía que aquel lugar, Villa Maya, en la avenida República Argentina, todavía persiste el chalet, está allí, lo puede visitar cualquiera, fuera declarado lugar de la memoria histórica. La Junta de Andalucía, en la que trabajo por otra parte, tardó 1 año y medio en decirme que estudiaría la petición. Y casi 1 año después no ha vuelto a hacer absolutamente nada y no se habrá caído en el olvido. Ahora ha habido un cambio de gobierno, no sé si se producirá un impulso o no. Pero bueno, lo que quiero decir es que una cosa es la memoria histórica y democrática y otra cosa es orientarla en un solo sentido la memoria histórica. Eso parece que es lo que ha dejado entrever en sus palabras y yo, por tanto, no hago más que aportar mi experiencia personal, que considero que efectivamente esa es la línea en la que aquí se ha trabajado. Muchas gracias. Gracias por la intervención y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice respecto a la pena, bueno, a la medida cautelar de privación, pero créame que he oído a juristas que le discutirían lo de necesariamente. Créame, que se tenga a alguien en prisión provisional durante 1 año y llevamos 4 meses, 5 meses más. Y se lo he oído a juristas que me merecen también respeto. Es decir, que estoy de acuerdo con usted en todo, menos en el necesariamente tenían que hacer lo que han hecho. Yo creo que tenían un margen discrecional en el sentido de que queda al juicio del tribunal para mantener la situación de prisión provisional hasta el mismo día del juicio o eso en todo lo demás totalmente de acuerdo, en el relato que ha hecho de cómo se ha llegado a esto. Y lo otro es lo que yo pienso, es decir, que sí,
que estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo en que cuando hay una guerra civil, las memorias de todos deben poder expresarse. Y si la memoria es de reconocimiento, hay que reconocer. Y no se puede llamar, como hace, yo en eso lo lamento, ¿verdad? No sé si la misma ley o algún documento de la Junta de Andalucía no se puede decir que unos murieron y los otros fueron vilmente asesinados. Hay que reconocerlo y hay que tener el coraje de reconocerlo. Y a eso me refería cuando puse el ejemplo de Negrín. No sé qué habría hecho Negrín si triunfa, pero Negrín dijo los nombres de todos. Los nombres de todos. Claro que sí, porque ese es el recuerdo de lo que ocurrió. Y cada uno tendrá su memoria. Cada uno tendrá su memoria. Y uno tendrá la memoria, bueno, el horror que vivió alguien que compartió esa experiencia de los estudiantes del 56, es Javier Muguerza. Me ha recordado lo que contaba, lo que le pasó a la familia de Javier Muguerza. Javier Muguerza tenía su abuelo, tenía algunas propiedades por aquí cerca, era por aquí cerca. En Coín, efectivamente, en Coín. Bueno, cuando empieza todo lo tremendo que empieza a ocurrir, los hijos de este señor, que era uno de ellos, era el padre de Javier Muguerza, un filósofo destacado, vinieron a que no le pasara nada al padre, a estar con el padre y tal igual. Fueron un grupo a por el abuelo de Javier, es decir, a por el padre de estos 4 hermanos, fueron a por este señor, que se lo llevaban porque tenían que someterlo a un juicio y tal. Y los 4 hermanos dijeron a nuestro padre, no os lo lleváis y no le acompañamos. Ah, pues veniros. Y se fueron los 5 y a los 5 lo asesinaron antes de llegar a Málaga. ¿Eso hay que recordarlo? Pues claro que hay que recordarlo. Claro que hay que recordarlo. Y eso tiene que ser parte de lo que tenemos que conocer. Claro que hay que tenerlo. Una sociedad democrática tiene que hacer frente a su pasado, a todo el pasado. A eso me refiero. Pues sí, es que cierran a las 9, que debería haberlo avisado antes de que a las 9 nos tenemos que ir porque cierran. Nada más que darle las gracias al profesor Santos Juliá, ha sido un verdadero placer escucharle y como de estas conferencias tan buenas lo vamos a seguir trayendo a Málaga, me parece. Y muchas gracias a ustedes y a sus preguntas.